Encantado de estar con ustedes en este nuevo Natura Nostra. Hoy vamos a hablar de algo fundamental que es el emprendimiento. El emprendimiento que ya vamos a dar nuestro concepto, que significa y es una salida para muchísima gente desde el punto de vista del trabajo, de la actividad, el punto de vista de lo que hace la cotidianidad y que le permite ascender, inclusive darse la dignidad necesaria a través de su estada en el mundo, la estada productiva, y también hacer crecer a los demás. Entonces vamos a entendernos y vamos a tratar de conceptuar lo que es el emprendimiento. El emprendimiento para nosotros, y esto hay que explicarlo bien, es la suma de las capacidades que tiene una personalidad individual o colectiva para integrar la lucha con el trabajo. Y ustedes dirán, a lo mejor estoy repitiendo y estoy diferenciando muy bien lucha de trabajo, que para mucha gente puede significar lo mismo, para nosotros no. Y esta es una diferencia fundamental inclusive con muchas consecuencias de tipo psicopolítico, sociocultural, que es que la lucha, y esto es importante remarcarlo, es lo que se hace, la actividad que se libra una persona o un grupo para vencer la adversidad. Y entonces la lucha no lleva, como sí lo lleva el trabajo, la noción de productividad. La lucha no es productiva. La lucha tiene que ser victoriosa o puede terminar en una derrota. La derrota significa muchísimo en las luchas porque significa que la adversidad venció. Mientras que el trabajo para nosotros y para en general, cuando uno revisa en los diferentes idiomas, revisa estas acepciones, esta diferencia entre lucha y trabajo, que repito, mucha gente lo da como sinónimos, encontramos realmente que el trabajo es una actividad generalmente regulada, generalmente disciplinada. ¿Para qué? Para obtener productividad. Y esa productividad que genera el trabajo se transforma en prosperidad, se transforma generalmente en bienestar. Nadie trabaja realmente para eh, no tener prosperidad. Y si trabaja para darle prosperidad a la otra persona, es porque está en unas condiciones tales que tiene que luchar y no trabajar. Por eso es tan importante para nosotros el decir que para ser emprendedor y el concepto de emprenduría o de emprendimiento, como usted prefiera, es realmente la integración en una sola personalidad de las capacidades que tiene para luchar y para trabajar. Es decir, un emprendedor que no sepa luchar probablemente es vencido por la adversidad. Y un emprendedor que no sepa trabajar, que no haga productividad, que no tenga productividad con su trabajo, realmente también eh, se elimina, perece como emprendedor. Y entonces este concepto realmente nos parece muy básico. Por otra parte, y queremos realmente colocar un esquema de emprendimiento a nosotros lo consideramos muy interesante, cuando nosotros lo vemos bajo el triángulo, ese triángulo del cambio. Es decir, cuando hay cambio, ya sea por lucha o trabajo, cuando hay cambio, cuando se generan transformaciones en un determinado sistema, estas tres cosas, estos tres elementos van a estar realmente presentes. Uno de ellos es, sin duda alguna, la energía. Sin energía no hay emprendimiento y la energía la conceptuamos como lo que es capaz de generar transformación, pero también hay otro elemento, el segundo de este triángulo, que no es la energía, sino la fuerza. Y en la fuerza hemos descubierto también la presencia de dos conceptos que son muy interesantes y que
si los diferenciamos, va a ayudarnos mucho a entender el emprendimiento y toda actividad humana, que es la fuerza que puede tener dos connotaciones. La fuerza tanto para avanzar como para atacar, y lo llamaríamos una fuerza activa, y también tenemos una fuerza que sirve para poder resistir. Y esto generalmente y en español se llama, más que fuerza, se llama fortaleza. Y entonces cuando nosotros tenemos que hay fuerza de movilizar, de atacar, y hay fuerza para defender y resistir, entonces podemos hablar de una fuerza completa. Esto creo que es bien interesante conceptualmente, inclusive cuando lo vayamos a relacionar con el emprendimiento. Y el tercer elemento, aparte de la energía y de la fuerza, está en la acción, es decir, en la ejecución, en el verbo que se hace y que realmente va a denominarse acción o actividad y que realmente va a poner en evidencia toda la presencia de la energía y toda la presencia de la fuerza. Si este triángulo lo empezamos a analizar mucho más profundamente, encontramos varias cosas que nos pueden ir aclarando el panorama de un emprendedor. Por ejemplo, la energía. La energía cuando se mezcla con la fuerza y o la fortaleza, con la capacidad para mover o atacar y la capacidad para resistir o defender, cuando se muestra esta, aunque no se manifieste a través de la acción, encontramos la capacidad, esa capacidad de un determinado elemento para entonces unir su energía y la fuerza. Y está lo que podríamos llamar la potencialidad. Cuando esto falla, hay incapacidad. Y la incapacidad es por no tener la energía necesaria o no contar con la fuerza o la fortaleza necesaria. Y entonces esto se nota mucho y llega a ser en manifestación más de, si queremos profundizar, la incapacidad se demuestra como cansancio, esa palabra que es tan importante definir. Y el cansancio aparece entonces cuando o no hay muy poca energía o no hay energía, que realmente esto es interesante desde el punto de vista de la palabra porque yo no he encontrado la ausencia de energía como se llama, y por eso, al igual que la violencia, que no tiene contra, que no tiene antónimo, prefiero llamarla, así como se llama la no violencia, la no energía. La no energía con la no fuerza y la no fortaleza, para diferenciar estas dos, va a ser realmente lo que llamamos cansancio. Y el cansancio es un peligro de los emprendedores. Cuando nosotros también evaluamos y unimos, ojalá sigan el pensamiento, la fuerza, fortaleza, con la acción, con la actividad, encontramos algo que ya no es la capacidad, sino es, y ojalá logre explicarme bien, es la disposición. Y la disposición es estar en el sitio y probablemente en el tiempo adecuado para desarrollar, que se evidencie la fuerza, para evidenciar la acción, ya sea la acción de movilización o la acción de resistencia, ya sea la fuerza o sea la fortaleza convertida en acción. Y esto es bien interesante porque esta disposición en positivo, cosa muy interesante en los emprendedores, va a dar una situación muy negativa que es la indisposición. Y ojalá que logre explicarme bien, es el emprendedor cuando no está en el sitio adecuado y por lo tanto tiene una indisposición para ejecutar su emprendimiento, la mezcla de lucha y de trabajo, o que no tiene la oportunidad para hacerlo. Y entonces cuando no está
no están dadas las condiciones para el emprendimiento, probablemente hay indisposición. Y el tercer nivel, la tercera situación que aparece cuando mezclamos estas variables de energía, fuerza, fortaleza y acción, está cuando mezclamos la acción con la energía, aparece el poder. El poder manifestado como esa capacidad para hacer lo que se quiere y se requiere, pero también es la capacidad para no hacer lo que no se quiere o no se requiere. Y cuando nosotros entendemos que este poder surge de la acción con la energía, podemos encontrar inclusive, y ojalá logre yo explicarme bien, es la presencia del poder en personalidades que aún no tienen la suficiente fuerza, sino que, como veremos y como ustedes deben estar pensando ya, hay elementos que tienen capacidad, tienen disposición y tienen poder. Y esto yo creo que son los tres elementos básicos para describir un buen emprendedor. Y entonces les sugiero que revisemos las capacidades que se tienen para emprender, es decir, para luchar y trabajar, la disposición para hacerlo. Y aquí entra, y esto tiene un término muy interesante, porque cuando lo asociamos con seres humanos, la disposición tiene que ver mucho y se asocia mucho, con razón o sin razón, a lo psicológico, a lo emocional. Entonces estar en disposición, pero también son los factores de espacio y tiempo dentro de la oportunidad de emprendimiento, y está el poder, esa capacidad para hacer y esa capacidad para gastar energía en eso. Y esto nos lleva entonces a tres peligros del emprendimiento. Si tiene una falta de energía o ausencia de energía, tiene un déficit de fuerza o de fortaleza, y si tiene un déficit de acción por cualquier elemento que esté quitando la posibilidad de accionar, entonces se pueden ver los efectos que dentro de todo el hecho humano podría pasar, pero si lo vemos a través o en el emprendimiento, van a ser muy importantes. Entonces vamos a sentir que realmente hay una situación en la que hay incapacidad que se va a manifestar con el cansancio del emprendedor, cosa que se debe evitar buscando buenas fuentes de energía y la presencia de una gran fuerza o fortaleza. Está la indisposición, probablemente por elementos internos al emprendedor de fuerza y acción, pero también podrían ser por factores de espacio y tiempo, es decir, de oportunidad. Y entonces hay que luchar contra la indisposición, aparte de la incapacidad, y está el tercer elemento, que sería el no poder, es decir, la impotencia, que se va a manifestar, al menos se manifiesta en el hecho humano clínico, como fatiga, que también lo podemos llevar a otros sistemas. Y la fatiga, hay fatiga de material, por ejemplo, para los ingenieros, cuando se está cediendo, cuando la realidad está perdiendo poder, su capacidad para, en este caso, para hacer o para no hacer. Y entonces también hay que vigilar que el emprendedor no tenga esta fatiga. Y entonces cuando nosotros tenemos estos elementos, hemos reconocido que ser emprendedor es realmente la capacidad de luchar contra la adversidad a través de la energía, a través de la fuerza, la fortaleza, y a través también de las acciones correspondientes. Podemos notar que también existen los peligros del emprendimiento en las incapacidades, en las indisposiciones y en la impotencia, es decir, en el no tener esa capacidad
para actuar de manera muy directa por cansancio, que sería la disminución de la capacidad, por la indisposición, por no tener la posición temporal, espacial adecuada para enfrentar esto, y también para luchar contra la impotencia o luchar, dicho de otra forma, contra la fatiga. Es decir, evitar que se pierda la estructura y la funcionalidad del poder. Y esto nos lleva a muchas reflexiones en cuanto al emprendedor. Yo les pido que usted piense, si usted es una personalidad emprendedora, que usted piense con este triángulo muy sencillo y empiece a buscar realmente qué lo energiza. ¿Cómo está su nivel de energía para empezar a realizar su actividad emprendedora? Y la energía probablemente tiene desde factores físicos hasta factores psicoemocionales, factores socioculturales. Y usted tiene que buscar en emprendimiento qué lo energiza, pero también buscar qué lo desenergiza. Es decir, cuáles son los elementos físicos, cuáles son los elementos de tipo psicoemocionales y socioculturales que le quitan la energía. ¿Por qué? Porque si le quitan la energía y disminuye mucho, va a tener cansancio y fatiga, aunque tenga mucha disposición. Y esto creo que realmente es muy interesante. Es muy importante detectar si usted es un emprendedor o está ayudando o está fomentando el emprendimiento, la presencia de energía. Por otra parte, es interesante que valore cuáles son los factores que lo fortalecen en su capacidad movilizadora o de ataque, y también cuáles son los factores fortalecedores en el sentido de la resistencia. Recuerde que mientras la energía está probablemente en el ser, en ese verbo tan complejo que es el ser, probablemente la fuerza y la fortaleza está en el estar. Es decir, es un problema de estructura, es un problema de complejidad, es un problema de organización. Y entonces yo creo que esto realmente es muy llamativo, que usted busque los factores que lo fortalecen y los factores que lo debilitan, frente tanto al avance como también al resistir. Este es un elemento muy importante, porque cualquier elemento que le dañe su fortaleza probablemente le está dañando su capacidad y su disposición, aunque no le quite poder. Y el tercer elemento es que usted busque cuáles son los factores que le llevan a una activación, que son los activadores realmente muy importantes, y cuáles son los elementos que lo desactivan, que le quitan esa capacidad de acción, como podría ser en cualquier ser humano. Yo siempre pongo el ejemplo aquí, por ejemplo, el dolor. El dolor puede ser que no quite y no rompa la estructura y no rompa la energía, pero sí limita las acciones. Cuando entonces usted esté afectado en su actividad, lo más probable es que tenga problemas de disposición y problemas de poder. Es decir, va a tener indisposición y puede tener fatiga. Cuando nosotros empezamos a entender entonces el emprendimiento a través de estos dos elementos, que serían, primero es la integración de lucha, de superar la adversidad, y de trabajo, que es de tener el plan de productividad y ser productivo. Cuando entendemos que la emprendeduría o el emprendimiento es la suma de las dos cosas y que no se puede olvidar ninguna de las dos, y cuando también entendemos los factores de energía, los factores de fuerza y de fortaleza, y los factores de acción, y entonces empezamos a comprender muy bien cuáles son las capacidades, cuáles son la disposición o la disposición que se tiene y el poder que se tiene, y trabajamos cada uno de estos conceptos, entonces podemos llegar
a una situación de promoción, de creación, promoción, optimización, mantenimiento de una buena capacidad de emprendimiento, pero que puede ser dañada por cualquiera de estos tres elementos en su capacidad de lucha o en su capacidad de trabajo, que serían todo lo que vaya a generar problemas de energía, todo lo que vaya a generar problemas de fuerza y de fortaleza, y finalmente todo lo que vaya a generar problemas en la acción, en lo que se hace. No podemos olvidar que este triángulo de energía, fuerza, fortaleza y acción es el triángulo realmente del cambio y que también se corresponde con el triángulo de la vida, que sería la energía es el ser, el estar es el segundo, la fuerza, fortaleza es el estar, es estructura, y finalmente el hacer es la acción del hacer, del verbo, de lo que realmente se hace o lo que se deja de hacer. Esta es nuestra visión de cómo nosotros podemos entonces trabajar el emprendimiento bajo un triángulo que se repite en toda existencia de el ser, que es la energía, del estar, que es la fuerza y la fortaleza, y del hacer, que es la acción. Esta es nuestra natura nostra de hoy y creemos que es muy importante para que lo revisen toda aquella personalidad que se sienta con capacidad de emprendimiento. Será hasta el próximo Natura Nostra.